Bueno, muchachos, en este video seguiremos hablando sobre el sistema inmune innato. En el video anterior hablamos más sobre la respuesta humoral del sistema inmune innato. Humoral me refiero a la respuesta que no tiene nada que ver con una interacción celular, es decir, con una respuesta celular del sistema inmune, de las células del sistema inmune. Entonces hablamos sobre los péptidos y proteínas antimicrobianos, que son como esas trampas que se secretan en las barreras epiteliales de nuestro cuerpo, en piel o en mucosas, y que funcionan como trampas de, para matar a posibles agentes infecciosos, bacterias, hongos, virus que quedan atrapadas ahí. Entonces, eso viene siendo respuesta humoral, lo que nos requiere una participación celular. Y ya en el día de hoy hablaremos más sobre el sistema inmunitario en cuanto a su respuesta celular. Entonces hablaremos de generalidades, aunque no ahondaré mucho en este tema, sino que más bien ahondaré en los receptores del sistema inmune innato, en lo que tiene que suceder para que nuestros células del sistema inmune innato, para que nuestros fagocitos reconozcan un microbio y pues se lo coman. Entonces, empecemos hablando sobre generalidades. El sistema inmunitario sabemos que es un conjunto de órganos, es decir, no solamente constan de células del sistema inmune, no solamente constan de neutrófilos y macrófagos, sino que hay muchísimas maneras en las cuales nuestro sistema inmunitario nos protege. Ya el video anterior hablamos sobre las barreras físicas, es decir, la piel, la mucosa, ¿cierto? Que por supuesto también constan, pues, se toman como una parte de nuestro sistema inmunitario y en este video hablaremos también, o vamos a hablar también, de que existen otras dos barreras que no son necesariamente físicas, que son la barrera química y la barrera microbiológica. Y cuando hablamos de barrera química, hablamos más bien como de los medios o de las características que tienen determinados medios de nuestro cuerpo, determinadas superficies que complican la supervivencia de los microbios. Entonces, por ejemplo, el pH bajo de nuestro jugo gástrico, es decir, el pH bajo de nuestro estómago, dificulta gravemente la replicación de muchos microorganismos, con algunas excepciones, por supuesto. La presencia de algunas enzimas y por supuesto la presencia de proteínas y péptidos antimicrobianos, que fue lo que hablamos en el video anterior, por supuesto que constan también de una barrera química y una barrera humoral de nuestro sistema inmune innato. Entonces, todo aquello que no requiera de una participación de una célula como tal, es decir, un reconocimiento celular, pero que aún así funciona como eh, un mecanismo de protección contra microbios, es considerado una barrera química de nuestro sistema inmunitario. Y también, por supuesto, tenemos la barrera microbiológica, que entonces estamos hablando de nuestra microbiota común y corriente. Entonces, la microbiota de nuestra piel, la microbiota de nuestro intestino es sumamente importante, no solamente para mantenimiento del epitelio, sino también para el mantenimiento o el equilibrio de los posibles agentes patógenos que viven en ellos. Entonces, un desbalance en nuestra microbiota puede hacer que la balanza, valga la redundancia, se incline hacia una reproducción desmedida de agentes patógenos y no en bacterias que nos hacen bien. Entonces, la microbiota funciona como una manera em, de prevención contra posibles agentes infecciosos. Entonces, todo esto consta en nuestro sistema inmunitario. Todas estas barreras, no solamente físicas como la piel o el moco, sino también que esa piel y ese moco tienen químicamente compuestos que también atacan a los microbios. Entonces, no es solo un escudo lo que nos protege, sino también un escudo con pinchos. Algo así lo veo yo, un escudo con pinchos que aparte de atrapar los microbios, los mata. ¿Vale? Entonces empecemos a hablar ya más a fondo sobre esa respuesta celular. Ya pues tendríamos que compararlo con la inmunidad adaptativa. Tenemos acá que en el momento en el cual nosotros pues generamos una infección, digamos, nos cortamos el dedo, si nosotros nos cortamos el dedo, pues ya superamos, bueno, el microbio supera la primera barrera que coloca nuestro sistema inmune, que es esa barrera física. Es decir, ya cortamos la piel, ya el microbio no tiene, ya puede acceder a la circulación sistémica y no tiene por qué preocuparse de péptidos y proteínas antimicrobianas porque ya no tiene que estar en la piel, sino que directamente entra a la circulación sistémica. Y pues ya cuando ya todas esas barreras físicas, químicas y microbiológicas
no existen, lo que sigue después es una respuesta celular. Ya no es respuesta humoral, sino respuesta celular de las distintas células de nuestro sistema inmunitario que, que no son solamente fagocitos, ¿cierto? No son solamente neutrófilos y macrófagos, sino que también son células dendríticas, natural killer, y LCs, que son células, ¿cómo es que era? Me olvidó. Que son células linfoides innatas, las ILS son células linfoides innatas. También tenemos, bueno, los mastocitos son los mismos macrófagos, pero cuando los macrófagos están en sangre, se le dice mastocito, y cuando ese mastocito llega a un tejido, él cambia a llamarse un macrófago. Bueno, todas estas son células del sistema inmunitario que van a reconocerme diferentes patrones en los microbios, ¿cierto? Y ese reconocimiento de los patrones va a hacer que esas células se activen. ¿Cuáles son esos patrones? Bueno, pues ya lo veremos más adelante en este video. El chiste es que la inmunidad innata es, en cuestiones de tiempo, es instantáneo. Inmediatamente el microbio entra en contacto con nuestra sangre, con esos tejidos, se genera una respuesta inmunitaria. Puede ser instantáneo, puede ser a los minutos, inclusive tal vez a las horas. Pero el chiste es que es una respuesta muy, muy rápida. Y muchas veces esa respuesta innata es suficiente para controlar la mayoría de infecciones. Cuando nos cortamos un dedo, pues simplemente se nos enrojece y nos duele un poco, pero no vamos a generar una sepsis, no vamos a generar una infección sistémica porque nos cortemos un dedo. Y eso es porque la mayoría de veces esta respuesta inmuninata, sin necesidad de que sea una respuesta sumamente específica como la adaptativa, aún así sigue siendo suficiente para controlar la mayoría de infecciones. Ahora resulta que, bueno, tal vez la infección persiste, el microbio persiste en la sangre, la inmunidad innata no es suficiente porque es poco específica, pues entonces entra en juego la inmunidad adaptativa. Esa inflamación que se genera en el punto de infección genera citoquinas y genera diferentes alarminas que llegan a los tejidos linfoides y le avisan a los linfocitos de que hay un problema. Y entonces los linfocitos son activados y deben de viajar por circulación hasta llegar al punto de infección. Es por eso que la inmunidad adaptativa pues es mucho más tardía que la innata, de 1 a 3 días, porque tiene que hacer todo eso que les estoy diciendo para poder llegar. La ventaja es que aunque sea más tardía, es por supuesto una inmunidad mucho más eficiente, mucho más eficaz, porque es sumamente específica. Los receptores de los linfocitos son sumamente específicos. Existen billones de receptores, mientras que los receptores de la inmunidad innata ya veremos que no son tantos, pero muchas veces son suficientes. Entonces aquí ya podemos hablar un poco de las diferencias ya teóricas de la inmunidad innata y la adaptativa. La especificidad, ya les dije, la innata es más bien poco específica, ¿cierto? Reconoce patrones moleculares muy generales, mientras que la adaptativa presenta receptores moleculares de los microbios, pero a microbios específicos, ¿cierto? Es por eso que es tan eficaz, ¿cierto? Y pues por lo mismo tiene una diversidad mucho menor la innata que la adaptativa en cuanto a receptores. La adaptativa, les digo, los linfocitos tienen un número casi infinito de receptores que pueden tener, mientras que la inmunidad innata, aparte de que son pocos los receptores, o no son poco, en comparación de la adaptativa son poco, resulta que son genes o son receptores que ya vamos a ver más adelante, que son iguales en todos los humanos. ¿Vale? Eso ya lo haremos. Eso es lo que se conoce como codificado en línea germinal. Pero ya lo hablaremos ahorita. Por supuesto, la innata, pues por lo mismo, como no se pueden modificar esos receptores, se dice que tiene una memoria pues muy limitada, ¿cierto? Mientras que la adaptativa sí puede modificar esos receptores y bueno, pues en un futuro, cuando nos volvamos a infectar de ese mismo microbio, ya generamos receptores específicos para reconocerlo y pues la respuesta inmune va a ser mucho más eficaz y va a tardar mucho menos tiempo. Tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa presentan, por supuesto, mecanismos para no generar una reactividad frente a nuestros propios tejidos, es decir, para no generar autoanticuerpos o autoinmunidad. Lo que pasa es que la inmunidad adaptativa, por lo mismo que puede hacer que sus receptores varíen tanto, tienden a ser un poco más propensas a generar autoinmunidad, mientras que la inmunidad innata es, por lo que nos dijo los profesores, que es muy poco probable de que genere autoinmunidad. Pero bueno, sus componentes, ya lo dijimos, barreras químicas, físicas y microbiológicas de la innata, de la adaptativa, para que la más allá. Ya listo, perdóname.
Seguimos. Cuando hablamos de los componentes del sistema inmunitario, ya de ahí hemos hablado muchas veces. No solamente hablamos de un componente celular, de fagocitos, sino también de barreras químicas, físicas, barreras físicas como la piel, el moco, y por supuesto también de la respuesta humoral, que vienen siendo pues los péptidos y proteínas antimicrobianos que hablamos en el video anterior. En adaptativa pues también hablamos de que no solamente hablamos de linfocitos, sino de otros modos de defensa, pero esto ya lo hablaremos en un futuro video cuando hablemos del sistema inmune adaptativo. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones? ¿Cuáles son las dos ramas principales, los pilares del sistema inmunitario? Hablamos de uno, generar una respuesta inflamatoria y dos, generar una respuesta antivírica. Dos son los principales mecanismos de acción del sistema inmune innato. Cuando hablamos de una respuesta inflamatoria, hablamos de que una inflamación no genera cualquier cosa, ¿no? O sea, tú te rajas el dedo y lo primero que vas a hacer es sentir dolor y a las horas vas a ver que está enrojecido y que está un poco hinchado. Bueno, pues esto es inflamación y es sumamente importante, es un mediador esencial para generar citoquinas y alarminas que favorezcan o que ayuden al reclutamiento, al llamado de más células a un lugar de infección. Entonces la respuesta inflamatoria es importante para eso, para poder combatir infecciones llamando más células del sistema inmune. La respuesta antivírica, bueno, y la respuesta inflamatoria no solamente la genera la presencia de un agente infeccioso, sino también la acumulación de sustancias anómalas. Cuando hay necrosis, esas acumulaciones de sustancias, esa ADN celular, ¿cierto? En la medio extracelular que no debería estar, genera también inflamación. Cuando hablamos de respuesta antivírica, pues evidentemente estamos hablando de una respuesta contra los virus, ¿no? Y en esta respuesta antivírica juega un papel fundamental los interferones, que hablamos el video anterior, no, el video no, anterior no. Hablamos el video de citoquinas, hablamos el video de citoquinas, hablamos de los interferones y de que son la citoquina principal para generar lo que se conoce como un estado antivírico. Entonces, cuando hablamos de interferones, hablamos de estado antivírico y es un estado en el cual una célula genera mecanismos para evitar la replicación del virus dentro de ella. Entonces, estas dos son las dos principales respuestas. Por lo general, la respuesta antivírica, ese estado antiviral, no genera inflamación, ¿cierto? Por eso es que esa respuesta antivírica se hace aparte o se la toma parte de una respuesta inflamatoria. Y ahora sí, hablemos sobre los receptores del sistema inmunitario. Hablamos de los PRR. Cuando hablamos de PRR, hablamos de receptores, repito, que son propios del sistema inmunitario, pero que, ojo, no solamente están en las células del sistema inmunitario. Los PRRs cuando están en un fagocito son receptores que incitan a la activación de ese fagocito, ¿vale? Es decir, el neutrófilo reconoce a una bacteria, el neutrófilo se la va a comer, pero esos PRRs pueden también estar en linfocitos, ¿cierto? Pero esos PRR en los linfocitos no van a hacer que los linfocitos se activen. ¿Cómo así? Bueno, pues que si un linfocito tiene un PRR y ese linfocito reconoce a la bacteria, es decir, su PRR reconoce a la bacteria, el linfocito no va a actuar nada, o sea, no va a actuar y se va a comer a la bacteria. No, lo que va a hacer o la función de ese PRR es ser un coactivador, ¿cierto? Es como, por así decirlo, generar un impulso para que se active, pero no va a ser crucial o no va a determinar que la célula se active o no. ¿Y por qué eso tiene que ser así? Bueno, pues que si los PRRs, que son del sistema inmunitario, y el sistema inmunitario es poco específico, es porque sus receptores son pocos específicos. Es decir, los PRR son pocos específicos. Y si yo tengo un linfocito y yo digo que ese PRR, y le coloco un PRR, y yo digo que ese PRR es crucial para que el linfocito se active, pues no tiene sentido, porque entonces ese linfocito va a perder toda su especificidad, ¿cierto? Lo que hace especial a los linfocitos es que son muy específicos y si yo le coloco receptores del sistema inmunitario y hago que esos receptores sean para activarlo, pues no tiene sentido, muchachos, va a perder su especificidad. Pero sí funcionan como un coactivador. Entonces, importante eso ahí. Y también importante hablar de que los PRRs, no son, aunque son receptores, no solamente se encuentran en la membrana celular, sino que también se encuentran en el citoplasma, en la membrana de organelas
y, aunque parezca extraño, se encuentran también nadando en la sangre, o sea, así normal, sí, nadando en la sangre, sin estar ligados a ninguna célula. Que esos son los patrones moleculares de reconocimiento. Uf, se me olvidó cómo se llamaban, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante, tranquilos, en este video. Cuando hablamos también de PRRs, hablamos de que tienen una distribución no clonal. Uf, aquí porque dice clonal, no sé, perdón. Aquí el no clonal, ya. Hablamos de que tienen una distribución no clonal. ¿Qué significa que tenga una distribución no clonal? Bueno, pero ya lo he dicho un poco más o menos. Hablamos de que el PRR, no importa en qué célula esté, no importa si está en un neutrófilo, a que si está en un linfocito, que si está en una ANK, ese PRR específico va a hacer o va a reconocer siempre lo mismo. Si yo tengo un PRR que reconoce bacterias gram positivas, ese PRR puede estar en la punta de mi dedo, va a reconocer bacterias gram positivas. Ese PRR puede estar en las células tuyas y no en las mías y va a reconocer exactamente lo mismo, porque tiene una distribución no clonal, ¿cierto? Mientras que los linfocitos, por ejemplo, se dice que tienen una distribución clonal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque pues cada linfocito tiene receptores específicos para un patógeno, ¿cierto? Eso es lo que se le conoce como una línea germinal. Cuando hablamos de línea germinal, cuando decimos los PRR son codificados de una línea germinal, hablamos que esos PRR son receptores codificados directamente del genoma, ¿cierto? Y pues si yo tengo una parte del genoma que me codifica para un receptor, pues no importa en qué célula esté, ese genoma va a ser el mismo. Es decir, ese receptor va a ser siempre el mismo. Mientras que los linfocitos, los receptores de los linfocitos, o de las células del sistema inmune adaptativo, no son de línea germinal. Ellos pasan por una recombinación adaptativa, una recombinación somática, perdón, que básicamente es que no se extraen directamente del genoma, sino que tiene una recombinación de esos genes para que esas proteínas siempre sean diferentes. No ahondaré mucho en esto porque principalmente no sé bien, pero pues que se les quede en la cabeza que los PRR se codifican directamente de la línea germinal, es decir, directamente el genoma, tal y como son. em, Mientras que los de la mientras que los de las linfocitos tienen que pasar por una recombinación somática, lo cual hace que esos receptores siempre sean diferentes y que cada linfocito sea único, mientras que todos mis macrófagos tienen siempre los mismos receptores. Entonces, no clonal siempre tiene los mismos receptores. Clonal significa que tiene muchas clonas, es decir, cada linfocito tiene diferentes receptores. Espero que me hayas hecho entender. Ahora, ya tenemos más o menos los receptores de las células del sistema inmunitario. Ahora, ¿qué reconocen esos receptores? Bueno, pues aquí entramos en juego con los PAMPs y los DAMPs. Ya lo hemos hablado muchísimo en clase y esos son moléculas o patrones moleculares que reconocen esos receptores. Cuando hablamos de PAMPs, muchachos, hablamos de patrón molecular asociado a patógeno. Aprendámoslo así. PAMP es P de última, esta última P, de patrón, M molecular, A asociado a P a patógenos. Entonces, ¿qué son? Ah, pues son patrones moleculares que están en patógenos, ¿cierto? Y que son reconocidos. Mientras que los DAMP son patrones moleculares asociados a D de daño, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué van a hacer? Van a ser patrones moleculares que se liberan en células dañadas. Entonces, los PAMPs van a estar en los microbios, van a estar en las bacterias, pueden ser los peptidoglicanos de las bacterias, pueden ser los lipopolisacáridos de las bacterias, puede ser el ADN o el ARN un virus, puede ser casi cualquier molécula reconocible de un patógeno. Entonces, eso es un PAMP. Un PAMP es cualquier patrón molecular reconocible en un patógeno. Mientras que los DAMP van a ser cualquier patrón molecular reconocible, pero en este caso es de células de nuestro propio cuerpo que están dañadas. El sistema inmunitario no solamente reacciona contra infecciones, sino también contra células de nuestro cuerpo que están dañadas y después se las comen. Los eritrocitos, por ejemplo, cuando necesitan ser eliminados, pues son fagocitados. Y eso se hace pues, detectando DAMPs. O cuando hay necrosis, cuando hay tumores. Y bueno, entonces estas son las principales diferencias. Y algo que hay que recalcar aquí es que un mismo PRR
puede reconocer DAMs o PAMs sin que esto haga que cambie el efecto. ¿A qué me refiero? A que yo tengo un PRR que me induce a mí fagocitar. Entonces, ese PRR lo reconozco en una bacteria, ¿cierto? Siempre le saco ahí con las bacterias. Si yo, ese PRR, yo tengo un neutrófilo y ese neutrófilo reconoce una bacteria con un PRR que hace que lo fagocite, entonces el neutrófilo se la va a fagocitar. Es decir, reconoció un PAMP en una bacteria, el PRR hizo que el neutrófilo se la comiera. Si yo ese mismo PRR, con ese mismo PRR reconozco, pero ya no una bacteria, sino una célula dañada o una célula infectada, pues voy a hacer el mismo efecto, voy a hacer que ese neutrófilo se la coma. Así sea nuestra propia célula, se la va a comer, porque pues es una célula dañada. Entonces es importante. Un mismo PRR puede reconocer tanto PAMPs como AMPs sin distinción y sin hacer que el efecto que ese PRR genera cambie. Ahora empecemos a hablar de los receptores más importantes del sistema inmunitario. Hablamos de los tipo TOL, los NOT, bueno, y todos estos de acá, que vamos a ver uno por uno. Empecemos por el primero, los TOL o los TLR. Cuando hablamos de los receptores tipo TOL o Toll-like receptors, hablamos de posiblemente la familia más conocida de receptores del sistema inmunitario y se han descrito en total 9 tipos, no 10, 9 tipos. Yo porque soy tan torpe, Dios, ya, sino 9 tipos. Y entre ellos son receptores y como son tantos, pues entonces me van a reconocer muchas cosas. Tenemos unos que son intracelulares, miren aquí, el 3, el 7, el 8 y el 9, esos de acá, son receptores intracelulares tipo TOL, TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9, y como son intracelulares, me van a reconocer uno, virus, ¿cierto? Porque recordemos, los virus son intracelulares, tienen que meterse en las células, o dos, bacterias u hongos intracelulares, ¿cierto? Mientras que los que tenemos en la membrana, los transmembranales, son todos estos de acá, son el 3, el 7, el 8 y el 9, van a reconocer pues PAMPs de virus, de bacterias o de hongos o de parásitos que estén afuera de las células. Esos receptores tienen una particularidad y es que para que ellos funcionen tienen que ser dímeros, ¿cierto? Tienen que fusionarse. Entonces miremos acá. Fíjense que este de aquí primerito es el TLR1. Pero para que ese TLR1 funcione, tiene que unirse con un TLR2. Tiene que dimerizarse. El TLR2, ¿cierto? Tiene que funcionar o tiene que fusionarse con otro TLR2 o con un TLR1 o con un TLR6, miren, para que pueda funcionar. ¿Cierto? Tienen que formar dímeros, mezclándose entre sí o mezclándose con otro de su misma especie, por así decirlo. Aquí este TLR2, aquí hay dos TLR2, acá hay dos TLR4, pero miren que aquí hay un TLR1 y un TLR2, un TLR2 y un TLR6. Entonces, ¿eso es a lo que me refiero? Es a que tienen que formar dímeros para reconocer PAMs. Entonces, aquí tenemos que el TLR1, TLR2 y el TLR6 son para reconocer bacterias gram positivas. Entonces, muy probablemente estos receptores van a reconocer PAMs típicos de bacterias gram positivas, es decir, peptidoglicanos, que es lo más común en una bacteria gram positiva. Pero también puede reconocer otras cosas, puede reconocer lipopéptidos bacterianos o puede reconocer lipopéptidos bacterianos. Mientras que también tenemos acá el TLR4, que son para reconocer bacterias gram negativas. Entonces, ¿qué va a reconocer de las bacterias gram negativas? Bueno, pues va a reconocer PAMPs típicos de esas bacterias. ¿Qué PAMP es típico de una bacteria gram negativa? Ah, pero el lipopolisacáridos, que viene siendo como el homólogo de los peptidoglicanos de las gram positivas. Recordemos aquí micro, o el TLR5 también es contra bacterias, pero en este caso reconocen otro pump en las bacterias que viene siendo los flagelos. Entonces, bacterias flageladas, lo que hace es la TLR5 reconocer la flagelina de esas bacterias, de esos flagelos. Y entonces el pump para el TLR5 viene siendo la flagelina. Eso es lo que reconoce de esas células. Y tenemos los intracelulares, el TLR3, TLR7, TLR8. Como son intracelulares y como casi todos son para virus, pues lo que van a hacer es reconocer ARN o ADN viral.
¿cierto? Entonces el PAMP para estos de aquí son ARN viral. En el caso del TLR nuevo, el TLR9 que reconoce virus y bacterias intracelulares, pues va a reconocer ADN bacteriano o fúngico de, y ese va a ser su PAMP. El PAMP de este TLR9 va a ser ADN bacteriano fúngico. El PAMP de esos de acá viene siendo el ARN viral. Entonces es así es como se juega esto, a reconocer los receptores y qué PAMPs reconocen. Y aquí hay una tablita que resume, que reconoce cada uno, ¿cierto? Pero bueno, esto no lo abundamos en la clase y no creo que abundemos mucho más, la verdad. Ahora, ¿qué funciones cumplen estos receptores, estos toll-like receptors? Bueno, pues cumplen muchas. Uno es que son receptores que no inducen la fagocitosis. No todo receptor, aunque estén en los fagocitos, no significa que van a ser receptores que induzcan a fagocitosis. No todo en esta vida se trata de comer, muchachos. También necesitan muchas cosas. Los anotodos fagocitar. En este caso, lo que realmente incita a los TLR es a generar un estado inflamatorio. Entonces, cuando hablamos de toll-like receptors, hablamos de estados inflamatorios, es decir, de un receptor que reconoce un agente infeccioso y me genera a mí un estado inflamatorio. Es decir, la fabricación de citoquinas inflamatorias. ¿Cuáles son las principales citoquinas inflamatorias? Son IL-1, IL-6 y el factor de necrosis tumoral, el TNF. Entonces esa es la principal función de los Toll-like receptors, inflamación. Y aparte de eso, quimoquinas, que ya hablamos de que son las citoquinas específicas para la quimotaxis, es decir, para el llamado a otras células del sistema inmune. También cumplen una función muy importante en la presentación de antígenos. Entonces estos receptores están en las células dendríticas y funcionan como un coestimulador, más específicamente la B7 y la B72, que también se llaman CD80 o CD86, y estas proteínas de acá, sus receptores, son esenciales para la activación de los linfocitos TCD8, ¿cierto? Que recordemos que estos son los linfocitos a los cuales se les presentan antígenos por medio de las células presentadoras de antígenos, específicamente las células dendríticas. Entonces, inflamación son coestimuladores de la presentación de antígenos, es decir, para la activación de linfocitos TCD8. Es decir, que esos receptores, miren aquí, esos receptores, aunque son importantes en el sistema inmuninato, y estamos en el sistema inmuninato, miren que también están cumpliendo aquí un papel muy importante en el adaptativo. Entonces juega otra vez lo que les dije al principio, que los PRRs también están en células del sistema inmune adaptativo, pero miren que no generan una activación celular. En este caso es un coestimulador, pero en ningún momento es un receptor que influya, en vez de que sea determinante para la activación de algo directamente. Ahora, los TLRs intracelulares también son importantes para estimular la, la secreción de interferones tipo 1, es decir, interferones tipo alfa y beta. Esos son los interferones tipo 1, alfa y beta, que son importantísimos para generar el estado antiviral que ya les hablé, más específicamente por los TLRs intracelulares, es decir, esos de acá, el 3, el 7 y el 8 y el 9, esos de aquí, todos esos de acá, me dan a mí a estimular la producción de interferones tipo 1 para generar un estado antiviral y combatir las infecciones virales. Y otra cosa importante es que esos receptores juegan un papel importante en la extravasación. Cuando hablamos de extravasación hablamos de la salida de leucocitos de la sangre a los tejidos, ¿cierto? Es decir, un linfocito que está en un vaso sanguíneo para que pueda pasar a un tejido infectado. Eso es extravasación. Y por los TLR lo que hacen, como son receptores importantes de inflamación, pues lo que van a hacer es que van a promover la estimulación de moléculas adhesivas, es decir, moléculas que cojan y hagan que esos leucocitos se peguen a ellas. Y pues de esta manera esos leucocitos, una vez pegados a estas moléculas adhesivas, pues ya saben dónde tienen que entrar y entran al tejido. Entonces son importantes, moléculas sumamente importantes en la extravasación. Y en casos de COVID complicado, casos graves de COVID, lo que pasó fue que esta extravasación se, se, mm, se cronificó
¿cierto? Se perdió el control de esa extravasación debido a una alta producción de citoquinas. Y si hay una alta producción de citoquinas y de extravasación, pues va a haber una salida masiva de linfocitos al tejido pulmonar. Y entonces genera pues complicaciones grandísimas en las personas infectadas por COVID, por una inflamación excesiva, por una salida excesiva de linfocitos al tejido. Y esto es lo que se le conocía como tormenta de citoquinas. Importante. Importante porque le dijo el profesor, entonces posiblemente lo pregunte. Ahora, resulta que estos TLRs están asociados, es decir, en su guía de transmisión de señales, les recomiendo ver el video de citoquinas si no entienden qué es una guía de transmisión de señales. En esa guía de transmisión de señales tienen que haber proteínas adaptadoras. ¿Qué son proteínas adaptadoras? Bueno, pues proteínas adaptadoras son proteínas que facilitan que el receptor, ¿cierto?, se comunique con factores de transcripción y que pueda, pues, generar una acción biológica en la célula. Entonces actúan como puentes entre receptores y proteínas efectoras para activar respuestas celulares. Entonces, para que ese receptor pueda activarme una molécula que me genere una transcripción de genes, es decir, un efecto biológico. El adaptador más común en los TLRs es el MID88. Es un adaptador que usan todos los TLRs menos el TLR3 que utiliza TRIP, que este TRIP realmente es el mismo MID88, es decir, tiene la misma función. Bueno, no debe ser la misma, pero pues en contextos generales para nosotros vamos a tomarlo así. ¿Y qué es el MID88? Es un adaptador que es importante para que se pueda generar una vía de señalización intracelular. Muy bien. Ahora vamos con los siguientes tipos de receptores. Ya vimos el primero, son 9 TLRs. Función principal de los TLRs, inflamación. Ahora vamos con los receptores tipo NOT. Los receptores tipo NOT son receptores que están dirigidos principalmente para reconocer bacterias, patrones bacterianos y DAMPs, es decir, son importantes para el reconocimiento de patrones moleculares asociados a daño, es decir, hacerlas dañadas. Y aquí están, ¿cierto? Todos estos son los más comunes son, bueno, son los que se conocen, el NRAB, NLRB, NLRC, NLRP. De estos realmente el único que es diferente, por así decirlo, es el NLRA, ¿cierto? El NLRA es el único PRR tipo NOT que no reconoce un PAMP o un DAMP, ¿cierto? Sino que miren, este reconoce un interferón. Entonces, es el único receptor de los tipos NOT que reconoce una citoquina. Entonces, es importante. El resto reconoce PAMPs o DAMPs. Mira, este reconoce flagelinas, es decir, este reconoce bacterias flageladas. Este reconoce DAP, que bueno, esto ya lo veremos ahorita. Pero este, el NLRA, reconoce interferones. Entonces, estos son em, receptores importantes para, para el reconocimiento de virus, por supuesto, y resulta que cuando reconocen este virus, expresan la proteína MHC. La proteína MHC es otra proteína coestimuladora. ¿Se acuerdan de la proteína B7 y B72? Está acá, B7 y B72, que son coestimuladoras para la presentación de antígenos. Ah, bueno, pues esta MHC es otra coestimuladora. Es importante para la presentación de antígenos. Y lo reconoce el NLRA, que no reconoce un PAMP, sino que reconoce una citoquina, es decir, más específicamente un interferón gamma. ¿Y qué otra cosa aquí importante? Ah, bueno, pues ya. También hay nodos citoplasmáticos, claramente, porque estamos hablando de receptores para virus, entonces tiene que haber receptores intracelulares. Y también estimula la producción de péptidos antimicrobianos, citoquinas y quimoquinas. Bueno, aquí pueden ver todo lo que hace. Pero no vamos a mandar, por supuesto, algo tan específico. ¿Y qué reconocen específicamente el resto de receptores? Ya vimos que el NLA reconoce pues interferones tipo gamma, pero el resto reconocen lo que se conocen como NOT1 y NOT2. El NOT1 es el ácido diaminopimélico o DAP, que son proteínas típicas en bacterias gram negativas, mientras que los que reconocen NOT2, que el NOT2 es muramil dipéptido o MDP, que es típico de bacterias gram positivas. Entonces las bacterias, que digan los receptores tipo NOD,
que reconoce NOD1, como este de acá, miren, el NRS reconoce NOD1 y NOD2, quiere decir que tiene receptores para reconocer PAMPs de proteínas de bacterias gram negativas o de proteínas gram positivas, ¿cierto? Por el MDP. El monoamil dipéptido es un pump de bacterias gram positivas y el ácido diaminopiamílico es un pump de proteínas de bacterias gram negativas. ¿Vale? Sí, bueno, espero que me hayan entendido ahí. Ahora, muchachos, vamos a hablar sobre algo muy importante que es el inflamosoma. El inflamosoma nos tomamos una buena parte de la clase hablando de él, entonces vamos a ser un poco específicos, un poco detallados. Cuando hablamos, como estamos hablando tanto de inflamación, sobre todo de los tipo TOL, tenemos que hablar de esto. Para que haya una inflamación, tiene que instalarse en las células lo que se conoce como un inflamosoma. ¿Qué es un inflamosoma? Un inflamosoma es el conjunto de diferentes proteínas, ¿cierto? Varias proteínas, entre las cuales se encuentran proteínas tipo NOT. Entonces miren acá. Esta aquí es el inflamosoma y todas estas son las proteínas que lo conforman. Miren, aquí tenemos NLPR3, NLRS4, esos son proteínas NOT, ¿cierto? Aquí también hay otra NOT, NAIP5, pero también hay otras como esta acá. Y en su conjunto, cuando se reconocen agentes infecciosos, entonces se activan esas proteínas. ¿Para qué? Para formar un inflamosoma. Este inflamosoma va a tener dos funciones principales. Una vez se forma un inflamosoma, lo que va a hacer es, por un lado, cogerme y activarme a mí la caspasa. ¿Qué es la caspasa? Bueno, aquí tenemos una procaspasa, ¿cierto? Esa procaspasa viene al inflamosoma, pasa por él y el inflamosoma la activa. Y esa caspasa va a ser crucial, uno, porque me va a activar las citoquinas inflamatorias. La principal citoquina inflamatoria es la IL-1, pero también es la IL-6 y el TNF. En este caso hablamos de IL-1, interleuquina 1, que la interleuquina 1 beta, que es la que tiene, bueno, les recomiendo ver mi video de citoquinas, por favor. La interleuquina 1 beta, yo les dije que se sintetizaba inactiva, y aquí vemos cómo se activa, miren, por medio de una caspasa, esa caspasa la activa, y por el otro lado la caspasa lo que va a hacer es activarme la gasdermina D. La gasdermina D es una proteína que una vez se activa me genera poros en la célula. ¿Poros para qué? Para que mis interleuquinas recién hechas puedan salir. Y como son interleuquinas inflamatorias, pues me generan inflamación en el tejido. Entonces miren todo lo que tiene que pasar para generar inflamación. Uno, reconocimiento de un agente infeccioso. Listo. O reconocimiento de alarminas como la ATP. ¿Cierto? Recordemos que no solamente infecciones me generan inflamación, sino también en el la acumulación de sustancias extrañas. Luego se activan las proteínas que me conforman a mí el inflamosoma. Aquí está. Entre las cuales se encuentran proteínas tipo NOT. Y luego, ese inflamosoma lo que hace es que me va a activar uno, la caspasa 1, aquí está, que esa caspasa 1 me activa interleuquinas proinflamatorias, específicamente la interleuquina beta, que la interleuquina beta, y por otro lado me activa la gasdermina, que la gasdermina es una proteína que me genera poros en la membrana. ¿Poros para qué? Para que puedan salir las interleuquinas. Entonces esos son los pasos que debe pasar para la instalación de un inflamosoma y para la generación de una inflamación. Ok, espero me hayan entendido, igual aquí está escrito. Ahora, muchachos, ¿qué sucede cuando este proceso se cronifica? Hay momentos en los que hay enfermedades autoinflamatorias, es decir, que una infección crónica o la acumulación de sustancias extrañas me generan a mí inflamaciones crónicas. Lo que va a pasar es que este proceso o esta instalación del inflamosoma ya no solamente se va a dar en células infectadas, sino que también se va a dar en células que están sanas. Y esto, por supuesto, es malo, porque la inflamación es un estimulador de la muerte celular, de lo que se conoce como la piroptosis. La piroptosis, muchachos, es parecido a la apoptosis, con la diferencia de que la piroptosis genera inflamación. La apoptosis es una muerte celular programada y controlada. Ya vimos en patología que no genera inflamación. La piroptosis sí que genera inflamación y es producida por efectos inflamatorios. Entonces, cuando la instalación de un inflamosoma
se cronifican en enfermedades autoinflamatorias crónicas, es decir, que hay algo que me está generando inflamación constante, pues entonces esas células van a empezar a morir, van a generar piroptosis, va a haber muerte celular descontrolada en células que ni siquiera están infectadas, es decir, en células que están sanas, pero pues como están cerca de, como estamos en una enfermedad inflamatoria, pues igualmente van a instalar un inflamosoma, aunque no estén infectadas, y se van a morir. Entonces esto es un proceso muy importante y muy peligroso, la piroptosis generada por enfermedades autoinflamatorias crónicas. Para que se genere una piroptosis, lo que hace la célula es que estimula los poros de Gardnerina. Es decir, esos poros, se hacen muchos poros, entonces salen muchas interleuquinas inflamatorias. Muy bien, ahora pasemos a los siguientes receptores que son los RERLR o los Rig-like receptors. Esos de acá. Esos receptores ya no son transmembranales, muchachos, sino que ya hablamos de receptores citoplasmáticos. Y son receptores, ojo, específicos para ARN viral. ARN viral, ya sea de cadena sencilla o de doble cadena. Entonces, los Rig-like receptors van a ser receptores especializados la, eh, para las infecciones virales. Por supuesto, pues si van a reconocer ARN viral, son porque van a ser receptores que también me van a conducir a mí a un estado antiviral. Y si me conducen a un estado antiviral, quiere decir que me están induciendo la producción de interferón tipo 1, que son los interferones alfa y beta. Otra vez, ¿cierto? Y tienen como función principal, pues, evitar la replicación viral dentro de la célula. Esto ya lo dije. Los principales Rig-like receptors son el RIC1, MDA5, el LGP2, específicamente el RIC1. Y bueno, ese es en grandes rasgos lo que hacen estos receptores. Son receptores citoplasmáticos que reconocen ARN viral de cadena sencilla o doble cadena en células infectadas con virus y me generan o me incitan a mí un estado antiviral por medio de la activación de interferones tipo 1. Muy bien, ahora vamos con el siguiente, que son los CDS o receptores citoplasmáticos, sensores citoplasmáticos de ADN. Sabemos que el ADN no tendría por qué estar en citoplasma, y si hay ADN en citoplasma, pues es porque muy posiblemente tengamos un parásito, bueno, un parásito no, un microbio intracelular que tenga ADN. ¿Cómo cuáles? Ah, bueno, pues puede ser un retrovirus de ARN que pase ese ARN al ADN, como el virus del VIH, o puede ser porque tengamos un virus de ADN, o puede ser que tengamos una bacteria, que la bacteria siempre tiene pues ADN. Entonces, en cualquiera de esos tres casos vamos a tener ADN en citoplasma, cosa que no debería de pasar. Entonces, los CDS o sensores citoplasmáticos de ADN reconocen ese ADN en citoplasma. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, el GAS-C o el C-Gas. Es un ejemplo, un receptor CDS. Me detecta ese ADN citoplasmático. Me lo detecta y pues me genera a mí, por supuesto, la producción de una cascada aquí de señalización que finalmente me traduce a mí en una producción de interferones. Nuevamente, en caso de que sea una replicación de una, un ADN viral, pues me va a generar a mí la producción de interferones. Em, y bueno, ¿cómo hace este SDS para no detectar el ADN de mi propia célula, ¿no? Porque nuestra célula tiene pues ADN. Bueno, pues eso es muy sencillo. Esto es por diferencias estructurales en el ADN de nuestras células a comparación con el de los patógenos. Por lo general, el ADN de los virus o de las bacterias es un ADN que está muy metilado. Entonces aquí ya hablamos de la epigenética, las diferencias de las metilaciones de los microbios em, a comparación de nuestro ADN que tiene metilaciones diferentes, pues va a hacer que estos receptores no se equivoquen. Van a reconocer específicamente las metilaciones de los patógenos, metilaciones que no van a estar en nuestro ADN, ¿cierto? Entonces esto evita que haya una reacción contra nuestro propio ADN. Y bueno, esto es todo para el CDS citoplasmático, los CDS o los sensores citoplasmáticos de ADN. Ahora vamos con los CLRs. Aquí, muchachos, empezamos a hablar de receptores fagocíticos, ¿vale? Ya les digo por qué. Los CLRS o receptores de leptina tipo C9 son receptores que me van a detectar a mí específicamente
PAMPs, como lo son la manosa, la fucosa, o otras moléculas típicas de microorganismos, ¿cierto? O sea, es decir, son los PAMPs. Esos receptores, eso me los reciben, ¿cierto? Me detectan el CLRS detecta esos PAMPs y me generan una cascada de señalización que finalmente me activan a mí el NF-κB. El NF-κB no solamente están aquí, están muchas cascadas de señalización. Veas el video de citoquinas, en mi video de citoquinas hablo un poco de este NF-κB. El NF-κB lo que es un factor de transcripción, o es una familia de factores de transcripción, si no estoy mal, que casi siempre o siempre que lo escuchemos van a ser porque vamos a generar un estado de inflamación. El NF-κB casi siempre o siempre promueve un estado de inflamación. Y la función principal de los CLRs es promover la fagocitosis. Entonces, esos son los primeros receptores fagocíticos. Aquí hasta ahora habíamos hablado de los TOL, los NOT, RLR, los CDS, pero ninguno de estos receptores que habíamos hablado había dicho yo que generara fagocitosis, ¿cierto? Los TOL y los NOT son importantes para inflamación, los RLR y los CDS son importantes para en la activación del estado antiviral, pero apenas ahora empezamos a hablar de receptores que activan la fagocitosis, ¿cierto? Entonces se encuentran por supuesto principalmente en fagocitos, en neutrófilos, en macrófagos, y una vez reconocen esos PAMPs, estos manos focosas de la membrana de los microbios, me generan fagocitosis y también estimulan la fabricación de citoquinas inflamatorias, porque estoy diciendo que me activan el NF-κB y el NF-κB es un factor de transcripción que me promueve a mí la transcripción de proteínas o de citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Entonces esas son sus dos funciones principales. La principal es generar fagocitosis y la segunda es generar inflamación. Casi todo genera inflamación, muchachos. Ahora vamos con los receptores tipo basurero o los tipos Scavenger, mis favoritos. Los tipos Scavenger o basurero son patrones moleculares que se les llaman basureros porque recogen basura, muchachos. Recogen basura. Literalmente reconocen los restos celulares de células apotóticas o células que están muertas, de células que están viejas, ¿cierto? Y básicamente se las comen, ¿cierto? O sea, recogen lo que ya no sirve. Es un basurero. Entonces recogen restos moleculares de restos apotópicos o matan células que están viejas. Un ejemplo muy importante de los receptores Scavenger o tipo basurero es su función en la fagocitosis de eritrocitos maduros o eritrocitos que ya están viejos. Los eritrocitos tienen un aproximado de 120 días de vida media y cuando un eritrocito es joven, resulta que los eritrocitos jóvenes poseen em, patrones de fosfatidilcerina, pero esa fosfatidilcerina en eritrocitos jóvenes está intracelular. Es decir, son chuzitos que, digamos, están hacia adentro de la célula. Son intracelulares, citoplasmáticos, y a medida que ese eritrocito va madurando, se va haciendo viejo, esos pinchitos de fosfatidilcerina van a comenzar a salir hacia la membrana, es decir, se van a volver cada vez más eh, transmembranales o van a empezar a salir, ¿cierto? Es decir, se van a invertir, van a dejar de ser intracelulares a estar apuntando hacia afuera, hacia el medio extracelular. Y que, y que esos pinchos de fosfatidilcerina salgan de la célula y se vuelvan y se puedan y vayan hacia el medio extracelular, va a significar que mis receptores tipo Scavenger de mis fagocitos en el vaso, que es en donde se genera o donde se hace este trabajo de eliminación de eritrocitos, va a hacer que esos fagocitos reconozcan esa fosfatidilcerina y digan, ah, vos tenés fosfatidilcerina en tu membrana, entonces vos sos un eritrocito viejo. Y entonces me lo como. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los receptores tipo basurero scavenger son otros receptores fagocíticos. Ya vamos dos. Los CLRs y los basurero scavenger. Ya llevamos dos receptores de tipo fagocíticos. Y bueno, esto es la manera en la cual los fagocitos diferencian entre un eritrocito joven y un eritrocito viejo. Ahora vamos con el último, los receptores para N-formilmetionino, que son otros receptores fagocíticos.
Estos tres son los únicos PRRs fagocíticos, muchachos. Los receptores para N-formilmetionina son muy sencillos, hablamos muy poco de ellos, y es porque realmente, pues, no hacen la gran cosa, simplemente son receptores que son específicos para bacterias y específicamente para reconocer los péptidos que se encuentran en la secuencia de N-formilmetionina en la membrana de las bacterias. Entonces, sus receptores que reconocen un PAMP en particular, en este caso el PAMP es la N-formilmetionina, que está o es típica de la pared celular de las bacterias. Entonces también son receptores fagocíticos, les dije, que se van a encontrar en fagocitos y cuando reconocen la N-formilmetionina, lo que van a hacer es incitar a que mi fagocito fagocite o se coma la bacteria. Sencillo, entonces. Ahora vamos con el tema final, que son las moléculas solubles de reconocimiento. Cuando hablamos de moléculas solubles de reconocimiento, hablamos de lo que les dije al principio, no sé si recuerdan, que les dije que los PRRs no solamente estaban en las células, sino que también estaban nadando chill en la sangre. Bueno, pues esos PRRs que nadan chill en la sangre se conocen como moléculas solubles de reconocimiento. Entonces, aunque no estén pegados en ninguna célula y aunque no generen ninguna reacción celular como tal, ninguna vía de transmisión de señales, se conocen o se reconocen como PRRs porque reconocen PAMPs y DAMPs. Entonces, un PRR no es un receptor que esté en una célula, es un receptor que reconoce PAMPs y DAMPs. Y esta vaina, aunque no esté en las células, me la reconoce. ¿Y cuál es su función principal? Ya se las digo, ya se las digo. Antes de decirles cuál es su función principal, hablemos de las principales moléculas solubles de reconocimiento. Hablamos de estas de acá, las pentaxinas, las colectinas, las ficolinas y las proteínas del complemento. Esas son las principales moléculas solubles de reconocimiento. Son moléculas que están nadando en la sangre. Y yo creo que las más conocidas o la más conocida es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una pentraxina, ¿cierto? Y esa proteína C reactiva es una proteína que se secreta em, una vez hay un proceso inflamatorio. Esos procesos inflamatorios son típicos de infartos. Cuando hay un infarto es porque hay muerte celular. Si hay muerte celular de las células del corazón, pues va a haber inflamación. Y si hay inflamación, pues hay una excreción o hay concentraciones elevadas de proteína C reactiva, que es una pentraxina. Entonces esto es importante, sobre todo en la clínica, cuando veamos niveles elevados de proteína C reactiva. También, por supuesto, se generan o se secretan en estados de infección. Y también tenemos las colectinas, ficolinas, que no hablamos mucho de ellos, pero sí hablamos bastante de las proteínas del complemento, que realmente no ahondaremos mucho en este video, porque aún no lo hemos visto en clases, pero son proteínas que están nadando en la sangre y que una vez se reconocen una bacteria, esas proteínas se unen. Entonces, las proteínas del complemento son un conjunto de proteínas que se unen para el reconocimiento de bacterias. Vamos a dejar ese concepto hasta ahí, ¿vale? No vamos a generalizarlo bastante, sobre todo porque no lo hemos visto bien en la clase. Y aquí los tenemos, pentraxinas, les dije que están dando en el plasma, y el ejemplo específico es la proteína C reactiva nuevamente, que se generan o son típicos de procesos inflamatorios. Tenemos las colectinas que están también en alvéolos, las proteínas del complemento, ficolinas. Aquí también están los anticuerpos naturales, pero no los hablamos. Y ya, estas proteínas, más que moléculas solubles de reconocimiento, pueden tener una acción local, una acción sistémica, dependiendo, por supuesto, de dónde esté el daño. Cuando se genera un daño, cuando se genera inflamación, ¿no? Tissue damage, se genera un daño en el tejido, se genera inflamación. Y esa inflamación, ¿cómo lo detecta el cuerpo? Pues por moléculas proinflamatorias. La IL-6 es una interleuquina de inflamación. Ya hablamos de que las principales interleuquinas de inflamación eran la 1, la 6 y el TNF, el factor de tumor, ¿qué? El factor de necrosis tumoral. En este caso, la IL-6, cuando se secreta, esta IL-6 va a ser reconocida en el hígado. La mayoría de moléculas solubles de reconocimiento se hacen en el hígado, muchachos. Entonces, si el hígado reconoce esta IL-6, quiere decir que hay una inflamación y el hígado me produce a mí, pues, moléculas de pentraxinas y todo lo que acabo de decir, ¿cierto? También, por supuesto, eso quiere decir que cuando haya una acción en el hígado,
¿cierto? Quiere decir que la acción de estas proteínas va a ser sistémica. Ahora, también puede haber acción local, en las cuales no interviene el hígado, y entonces se van a liberar diferentes proteínas de moléculas solubles de reconocimiento, petraxina, lo que sea, pero que van a tener únicamente una respuesta local. Y al final, estas proteínas de reconocimiento, ¿qué van a hacer? Bueno, pues van a tener tres funciones principales. Van a funcionar como opsoninas. Esa es la principal función de estas moléculas. ¿Qué es una opsonina? Una opsonina es, no sé si ustedes recuerdan como la ubiquitinación que era cuando se marca o se ubiquitiniza una proteína y esa proteína después se degrada en la célula. Algo así sucede. Esas proteínas se unen a los patógenos, ¿cierto? Se pegan y las marcan. Se pegan para que sea más fácil fagocitarlas. Es como, entre comillas, las ubiquitinizan. Sin embargo, esas también pueden generar poros en las membranas, es decir, puede lisar a los microbios. Eso nos recuerda mucho a los péptidos y proteínas antimicrobianos. Yo recomiendo ver ese video. O también pueden neutralizar, es decir, evitar que un patógeno genere una infección. Esas son las tres principales funciones de estas moléculas, moléculas solubles de reconocimiento. Entonces, para ellos que se secretan, si son secretadas por el hígado, van a tener una acción sistémica, pero también puede tener una acción local. Las más conocidas son la proteína C reactiva o las proteínas de complemento. Y ya, aquí ya tenemos una imagen final, muchachos, de que bueno, no solo el profesor, podemos, pues, para poder resumir más o menos los que son los PRRs. Aquí vemos que un PAMP, ya sabemos que es el patrón molecular asociado a patógenos, y tenemos los DAMPs. Los PRRs pueden reconocer tanto DAMPs, es decir, patrones moleculares asociados a daño, como PAMPs. Lo reconocen por igual, los PRRs. Los PRRs, una vez reconocen PAMPs, por ejemplo, lo que van a hacer es generar una respuesta inflamatoria para acabar con ese microorganismo el cual estamos reconociendo. Cuando nosotros generamos esa respuesta inflamatoria, va a haber muerte celular. Si hay muerte celular, se van a generar DAMPs, proteínas moleculares asociadas a daño. Y si hay DAMPs, esos DAMPs van a volver a ser reconocidos por los PRRs. Es decir, que las células pueden activarse de dos formas, ya sea reconociendo DAMPs o reconociendo PAMPs, ya sea reconociendo células dañadas o ya sea reconociendo microbios. Y PRRs van a contribuir al daño, a la lucha contra el microorganismo infeccioso y posteriormente para mantener una homeostasis. ¿Dale? Entonces, este es como un resumen de lo que hacen los PRRs reconociendo PAMs y DAMs. Y listo, muchachos. Espero que les haya gustado. Y ya, cualquier duda o sugerencia, cualquier pregunta que tengan, muchas gracias.